¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador de estos webinars de AMECRA, al doctor Antonio Ortega, al doctor Fernando por su invitación. Es un placer que podamos tener un espacio para poder hablar también de la patología de pie y tobillo. Este programa lo hemos diseñado con el afán de poder entender cómo es el mecanismo más común mediante el cual se genera la artrosis de tobillo, que en el caso justamente de esta articulación es un escenario bastante distinto al resto de las otras articulaciones. Y para comenzar me gustaría invitar al doctor Alberto Cuéllar Abaroma a que nos presente la charla Origen y consecuencias mecánicas de la inestabilidad de tobillo. Un tema que nos planteará precisamente este avance en el desgaste de esta articulación. El doctor Alberto es un médico cirujano ortopedista que practica actualmente la cirugía de pie y tobillo en la Ciudad de México, en el Hospital Médica Sur, pues varias veces miembro de la mesa directiva de la Sociedad de Pie y Tobillo y actualmente, como les comento, con su práctica localizada en la Ciudad de México. Adelante, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a la MECRA y al doctor Luis Carlín por la invitación para este webinar. Vamos a hablar sobre consecuencias mecánicas de la inestabilidad lateral del tobillo. Como vemos en el video de abajo, el mecanismo de lesión del tobillo es el clásico de inversión forzada, el cual una vez se lastima este ligamento podemos manejarlo de manera conservadora y en algunos casos de manera quirúrgica, porque si no tratamos esta inestabilidad o lo dejamos evolucionar, nos va a llevar consecuentemente por la macromovilidad o micromovilidad de ese tobillo hacia una inestabilidad y una artrosis secundaria a esta inestabilidad. Si vemos algo de epidemiología, el esguince, como ven, reportado es de 1 cada 10,000 por día, entonces son muchísimos esguinces, no quiere decir que todos van a llevar a una inestabilidad, pero el ligamento más afectado es el ligamento talofibular anterior, como ven a continuación, y lo que tenemos que tomar en cuenta es analizar un poquito cuál fue el primer episodio, qué tratamiento recibieron, o incluso en tratamientos crónicos, si hubo tratamiento quirúrgico o no y cuáles se realizaron. Si tiene el paciente la sensación de que se le va todavía el tobillo, evaluar o identificar puntos dolorosos, no solamente en la región lateral, sino como en 360 en este tobillo, y si esto le cambió al paciente su actividad cotidiana o diaria y deportiva. Tenemos en la parte clínica diferentes maniobras, como vemos en el video de adelante, unas maniobras para poder hacer estas maniobras de reproducir ese grado de inestabilidad. Si tenemos dolores mediales para ver si hay un componente rotacional, que vamos a ver más adelante. Si hay problemas en la sindesmosis, si hay dolores en la región lateral hacia peroneos o hacia la región subtalar, y cómo está la alineación de nuestro retropié que nos va a condicionar si hay algo o varo para ver hacia qué lado tenemos que valorar algunas patologías. Como vemos, las maniobras clásicas, como ven aquí, a mano izquierda es el bostezo y el cajón anterior. Y en base a eso tenemos como unos dos grandes grupos que se manejaban inicialmente, que era una inestabilidad funcional, algunos pacientes que eran hiperlaxos o esos pacientes deportistas que tienen una laxitud aumentada, pero por el grado de propiocepción o grado de musculatura no nos genera un problema más que una inestabilidad funcional. Y la inestabilidad mecánica, que es la que clásica, tenemos el bostezo, este grado de mayor laxitud de la parte lateral y que aparte nos genera un problema. Y un concepto nuevo que empezó el doctor Jordi Vega de microinestabilidad, donde hay pacientes que toman algún movimiento, una laxitud no tan importante, pero sí que nos genera un problema, una molestia continua en este caso. En base a esos estudios anatómicos que se hizo sobre todo por el grupo de Barcelona, de Miki Dalmau y Jordi Vega, para poder describir cuáles son las anatomías normales que tenemos en nuestros ligamentos, se describieron que tenemos un ligamento peroneo estrecho anterior con 2 fascículos y a veces hasta 3, pero lo más común que tengamos 2, con un ligamento antero superior que es interarticular, que es el que normalmente se lastima y el que nos puede generar algún problema como el ligamento cruzado ser interarticular, no repararse completamente. Y el inferior, que se continúa con el ligamento calcáneo fibular y con unas células arciformes, que tenemos aquí esta zona de esas fibras arciformes que dan como un refuerzo a este nivel.
Aparte de esto nos da como un mayor problema, hay que agregar esta maniobra clínica para determinar si tenemos componentes rotatorios o no tenemos componentes rotatorios aparte de nuestra inestabilidad lateral, en el cual hacemos un bloqueo, como vemos en esta mano, y con 2 dedos hacemos una rotación interna. Cuando está afectado este ligamento anteroinferior, nos permite más rotación que traslación. Por eso el paciente tiene una laxitud no tan importante, pero sí un componente rotacional que a la larga nos va a generar problemas hacia la parte medial. Entonces, si vemos mecánicamente qué consecuencias vamos a tener alrededor de esto, lo más común que encontramos son los conflictos sinoviales, ya sean mediales o laterales, donde nos va a generar un proceso inflamatorio sinovial alrededor de esto, que podemos resecarlos al momento de hacer nuestra planeación preoperatoria. En algunos casos de algo más crónico, podemos encontrarnos ya con estas imágenes con unos picos osteocondrales, tanto en espejo del astrágalo y del pico talar, el cual tenemos que hacer una resección. Pero hacer la resección no es el causante de dolor si no reparamos esa inestabilidad. Podemos tener asociado lesiones condrales, como vemos en esta imagen de acá, que vamos a ver más adelante, y también lesiones de los peroneos. Dentro de las lesiones condrales, le decía el doctor Van Dijk que ya el 40% de los esguinces puede generar algún grado de edema o de lesión condral, encontrando una fractura secundaria hasta un 5%. El doctor Reiki hizo un grillado de 9 compartimentos para poder delimitar cuáles son los más comunes, y donde vemos que los componentes mediales, por el mecanismo más frecuente que es la inversión forzada, son los que se afectan más y que también son más extensos y más profundos. Y ahora vamos a agregar algunos conceptos que se están empezando a trabajar, porque no es solamente la inestabilidad lateral, no es pura. Hemos visto que mientras más cronicidad tengamos o tengamos más acuciosos, podemos tener afectaciones tanto de sindesmosis, de la parte del deltoideo o de la afección subtalar. Entonces podemos tener diferentes componentes que tenemos que analizar, como vemos en este video, como en la parte medial nuestro ligamento deltoideo se empieza a despegar de nuestra inserción del maleolo medial, y en algunos casos encontramos hasta pequeños osteofitos. Entonces ese componente rotacional vamos viéndolo en estas imágenes que antes no le tomamos tanta o no prestábamos tanta atención, y después de una inestabilidad lateral el paciente seguía algunas veces con un dolor en la parte medial, o teníamos un dolor en la parte de la sindesmosis o en la parte subtalar como el seno del tarso. Entonces en base a esto tenemos que tener este concepto de que es un círculo, el tobillo, de estructuras osteotendinosas o osteoligamentarias, perdón, donde si afectamos en este lado uno de los componentes laterales y nos asocia por la cronicidad o por el grado de inestabilidad que nos genera una inestabilidad rotacional. Estos se empezaron a dar desde el 2002 algunos hallazgos artroscópicos descritos por el doctor Hinterman, donde encontramos lesiones a nivel del fascículo anterior del deltoideo hasta un 40%, o con sintomatología o sin sintomatología en la parte. Este estudio del doctor Salzman, del grupo del doctor Salzman, que se encontró en pacientes operados de inestabilidad crónica lateral, un estudio retrospectivo, que se encontraron un 72% de casos con lesiones del deltoideo, y la mayoría de esos no tenían una sintomatología medial. Entonces se empezó a dar un mayor énfasis a qué pasaba con esa inestabilidad crónica, por qué no estaba afectando también hacia la región medial. Si vemos una inestabilidad medial pues franca, aquí vemos que está bien insertado o no se ve descubierto como vimos en el otro video previo, pero si hacemos una maniobra artroscópica, meter lente y que se abre más de 4 milímetros, pues es una inestabilidad franca, no es una inestabilidad rotatoria. Entonces aquí tenemos que valorar cómo vamos a reparar esta parte medial, si tengo tejido o no tejido para arreglarlo. En una estabilidad rotatoria o rotacional, lo que podemos ver es, si encontramos aquí en el de la mano izquierda de la pantalla, encontramos un proceso de sinovitis, y vamos a empezar a descubrir o valorar nuestro maleolo medial, y ya empezamos a ver mucha zona descubierta, mucha zona ósea aquí, donde hay como un peeling, un desprendimiento de nuestro ligamento deltoideo, y el cual, pues lo más conveniente es que aparte de nuestra estabilización lateral, tenemos que adjuntar una reparación de tipo medial, ya sea todo artroscópico o por medidas externas, como estén capacitados a realizarlo. En este caso, en el video de abajo estamos en una reparación inmediatamente all inside con una pinza mini scorpion, darle un punto a ese nivel, se perfora nuestro sitio donde vamos a reinsertarlo, y mediante un anclaje lo que vamos a hacer, vamos a andar aquí un poquito, es retensar o tratar de llevar este ligamento deltoideo un retensado para que no se siga abriendo en este punto, porque muchas veces nos queda un dolor residual en esta parte. Si vemos este otro caso, vamos a poder valorar
que aquí ya tenemos un poco más de cronicidad con una formación de osteofitos, vemos la calidad del cartílago, cómo se va lastimando, y en la parte de derecha, posterior a esta reparación, vemos cómo tenemos zonas mecánicas del cartílago, como por la mayor movilidad se va lastimando diferentes estructuras, y posteriormente a reparar eso, podemos valorar que no se abre y que tengamos un retensado o una mejor cubierta de nuestro ligamento deltoideo. También lo pasa lo mismo con el ligamento de la sindesmosis. Si afectamos esos dos puntos, podemos en la parte artroscópica valorar nuestro ligamento de la sindesmosis, hacer maniobras externas para hacer maniobras como squeeze y test para ver si se abre o no se abre. Y en estos casos que vemos a continuación, vemos una franca inestabilidad en nuestra sindesmosis y posterior a la reducción que podemos hacer. La ventaja de hacer la artroscopía en el momento de la reparación es que podemos analizar y ver cómo quedaron esas nuestras reparaciones. Aquí tenemos otro caso donde tenemos lo clásico, a veces encontrar una lesión condral importante y aparte una prueba positiva de esta sindesmosis. Y en la reparación o posterior a la reducción podemos valorar cómo nuestro palpador puede ingresar en ese sitio, pero ya no nos permite, que es lo normal, porque tenemos que tener algo de movimiento en nuestra sindesmosis, pero ya no nos permite esta mayor movilidad de estas zonas sindesmales. También tenemos que pensar qué pasa en la parte externa y tenemos dolores que dan hacia el seno del tarso, hacia los peroneos. Muchas veces en este seno del tarso son pacientes que operamos, hacemos un bostrom abierto o un artrobostrom y no hacemos un reforzamiento tipo Gould y el paciente sigue con algún dolor posterior en esa parte y en los casos que hay una reparación del retináculo, un retensado, a veces nos da una estabilización de esta zona y no necesitamos directamente trabajar a ese nivel. Y si vemos acá, estamos reparando, limpiando una consecuencia posterior a una estabilidad que quedaron con un seno del tarso doloroso. Los nuevos conceptos sobre inestabilidad subtalar hay que tener en cuenta cómo tenemos nuestro ligamento calcáneo fibular y también importancia en nuestro interóseo y nuestro ligamento cervical. Si están lesiones aisladas de estos, podemos hacer reparación directa, o si tenemos que hacer nuestra reparación tanto peroneo astragalino anterior como nuestro peroneo calcáneo, para poder estabilizar esta parte subtalar y que no nos genere este dolor. Este estudio me parece muy interesante, de estudio de resonancia, en el cual se vieron diferentes grupos, un grupo control, un grupo con lesión tanto del peroneo astragalino anterior como del peroneo calcáneo, y otro que tenía solo peroneo astragalino anterior. Y se vieron un mapeo para ver qué tanto afectaba hacia la subtalar y hacia las calcáneo, hacia las articulaciones del medio pie, donde vemos cómo afecta, cuando tenemos afectados los dos ligamentos, cómo sí tenemos una degeneración del cartílago tanto en la faceta subtalar como en la calcáneo cuboidea y en la astrágalo escafoidea. Todavía falta ver más sobre cómo determinar exactamente bien las medidas de cómo vamos a trabajar esa inestabilidad lateral, pero dentro de las consecuencias que veíamos de esta inestabilidad es que podamos tener una afectación peritalar. También los peroneos no están libres de estas asociaciones. Se ha visto ya desde estudios como este estudio donde se encontraba un 33% como causa de una lesión o un split en nuestro tendón peroneo por una inestabilidad de tobillo. O este otro estudio que nos presenta el doctor Myerson, donde la prevalencia de rupturas parciales sigue siendo desconocida. Se hicieron lesiones cadavéricas y se encontraba hasta un 37% que tenían algún tipo de lesiones, pero sobre todo que después en pacientes de cirugía por inestabilidad se puede encontrar igual hasta un 30% de estas lesiones o splits a nivel de los peroneos. Entonces, en base a esto, para llevar a casa tenemos que ver que hay que individualizar los casos. Se sugiere hacer una revisión artroscópica siempre y que no tenemos que pensar como la inestabilidad, sobre todo la crónica, como una entidad sola aislada, sino más bien como un síndrome que nos va a afectar a otras estructuras perilesionales, a esta, tanto mediales como superiores, con la sindesmosis, y como también en la parte subtalar. Quisiera agradecer nuevamente la invitación y estamos atentos a cualquier cosa. Muchas gracias.